Dani, perdón, estás en mute y no estás compartiendo. Ay, perdón, sí estás en mute nada más. Ahí está. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de las Practia Talks. Mi nombre es Daniel Yankelevich, yo soy socio fundador de Practia, les doy la bienvenida a esta serie de eventos y en particular hoy soy presentador y orador. Voy a estar compartiendo con ustedes esta presentación que se llama Uso de datos en la pospandemia. Vamos a conversar sobre el uso de datos que está ocurriendo ahora en la pandemia, cosas que vemos y aprendizajes que vamos a que tenemos que nos van a servir también para la pospandemia y bueno, algunas cosas que posiblemente tengamos que cambiar. Mi background, bueno, además de ser socio fundador de Practia, soy profesor universitario y antes de eso trabajé en algunos temas de investigación en Hewlett Packard en Pisa, en Italia, y en North Carolina con una posición de postdoc. Y bueno, después me dediqué a la industria, donde trabajo sobre todo en temas que tienen que ver con datos y algunos temas de automatización e inteligencia artificial. Arriba a la derecha van a ver que hay un signo de pregunta. En ese signo de pregunta ustedes pueden poner preguntas. El foro de preguntas ya va a estar abierto durante toda la presentación, así que ustedes en cualquier momento pueden poner una pregunta. La idea es que al final dejemos espacio para poder conversar y por supuesto pueden ser opiniones, dudas, no solo preguntas. El temario de hoy va a tener, digamos, tres temas principales: si los bits fueran virus, el impacto de los modelos y datos y negocios post-pandemia. Después vamos a ver un poco de inteligencia artificial, que me parece que es interesante, las aplicaciones y cómo va a cambiar la visión de inteligencia artificial en la post-pandemia. Y bueno, pensamientos finales, como les decía, para la parte de preguntas, algunas conclusiones y poder conversar. Entonces vamos a empezar con esto de si los bits fueran virus. Digo si los bits fueran virus porque la verdad es que la inversa es válida también. Los virus son bits. Los virus son algo de información codificado en un ADN, en este caso en un ARN, en el caso de los coronavirus, rodeado de unas proteínas. No es más que eso, no es más que información. Y esta cuestión de la información y cómo la información impacta, lo estamos viviendo un montón desde hace tiempo, pero en la pospandemia, en la pandemia se ve también, ¿no? Todo el tema de las fake news, las recomendaciones que después no son tales, cosas que pasan pero que en realidad no pasaron, ¿no? Desde fotos de animales en lugares que en algunos casos sí eran verdaderos, que los animales entrando a ciudades, en otros casos no. La semana pasada Trump anunció que Estados Unidos va a cortar las relaciones completamente con la Organización Mundial de la Salud, porque les parece que no dieron respuesta, la Organización Mundial de la Salud no dio respuesta a la situación y no respondió. Ya había cortado los fondos y ahora, bueno, dio un paso más. Y en particular, circuló en las redes un tweet, una información, un tweet de Twitter, ¿no? Una información de Twitter, con fecha 14 de enero, ¿sí? 14 de enero, en la cual la Organización Mundial de la Salud decía que el coronavirus no se transmitía de humanos a humanos, o por lo menos que no había evidencia de que se pudiera transmitir de humanos a humanos. 2 meses después estábamos acá empezando esta cuarentena estricta y estaba China en el peor momento y estaba Nueva York cayéndose a pedazos. No, todavía no, 2 meses después no. Pero bueno, esto fue en enero. Y yo lo que pregunto, miro esto y digo, ¿es verdad o no es verdad esto? ¿Es una fake news o no es una fake? Ya el hecho de que nos estemos preguntando eso ya es un problema en sí mismo. Y como a mí me gusta que haya algo de participación, digamos, vamos a ver si podemos hacer alguna participación sobre esto. A ver cómo hago para... Dame un minuto de paciencia y les voy a compartir una plataforma que es el Mentimeter. Entonces le pido a los participantes
que se logueen. Si están en un browser, abran otro browser y pongan menti.com. Si están digamos, si tienen el teléfono a mano, también lo pueden hacer desde el teléfono, ¿no? Para ver, vamos a ver si funciona bien. Ponen menti.com, ponen el número de código. Y les debería aparecer, ¿no? El datos post pandemia, Práctica 2020, que es donde estamos ahora. Y vamos a ir a la primera pregunta, y es si el tweet de la OMS es fake news o no es fake news. Y hay 4 opciones. Sí, seguro es una fake news. Ya lo vi en otro lado. No, no estoy seguro. No, sí, es real. O no estaba mirando otro canal, me distraje, no sé de qué me estás hablando. Son las 4 opciones que tenemos para votar. Entonces, por el momento tenemos una sola real, 3 no estoy seguro, muchísimos tímidos porque veo que hay mucha más gente logueada que no está votando. Bien. Bueno, mientras vamos votando, podríamos seguir. No quiero que nos pasemos demasiado tiempo con esto, pero después lo vamos a volver a usar, así que por favor quédense logueados. Y creo que lo que pasa es esto, ¿no? Ahí tenemos un no estaba mirando. Creo que es esto de, digamos, recibimos noticias, vemos datos, y esos datos nos cuesta procesarlo porque no podemos estar seguros de... Vemos un tweet copiado de alguien y alguien lo usa para decir, no, mirá lo que está pasando, la Organización Mundial de la Salud efectivamente se creyó cualquier cosa que le decía China, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, hay un montón de cosas que uno podría llegar a decir. La verdad es que ese tweet es verdadero, digamos, es verdadero hasta cierto punto de vista, es del sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero claramente es una fake news de otro estilo. Es una fake news en la cual China engañó a la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que no hay dudas de eso. Es decir, en enero no hay ninguna posibilidad de que China no supiera que había contagio humano-humano. Entonces vemos las dos cosas acá. Vemos que cuando uno dice esta información es verídica, tiene que ver si verídica se refiere a me lo mandó alguien en que yo confío o estoy viendo una cadena en donde hay diferentes eslabones y cada eslabón tiene algo que ver con confianza. Vamos a volver al tema de confianza, digamos, en 2 minutos con el tema de modelos. Pero bueno, durante este tiempo estuvimos más que nunca pendientes de la información. Yo tengo varios conocidos y amigos que están casi como si fuera un vicio, ¿no? Casi como una droga, esto de estar permanentemente informado con la cantidad de muertos, contagios, leyendo papers de los diferentes modelos y cosas que van pasando. Creo que además de toda esta enorme cantidad de datos, empezamos a recibir cosas que ya no son datos, que son, bueno, alguna compilación, análisis. Este es un sitio en el cual nos va mostrando la evolución, no solo digamos, nos permite hacer una animación de cómo fue evolucionando en cada país la cantidad de contagios. Nos permite ver además con estas rayitas, ¿vieron estas rayitas de acá que dice cada cuánto se duplican los contagios, que es otro número que empezó a dar vueltas? Y otra cosa que es interesantísima es esto de acá. Esto es escala logarítmica. Y la verdad que empezar a ver digamos, un montón de gente que no tiene, digamos, hablando de escala logarítmica, como la cosa más normal del mundo, crecimiento exponencial y qué sé yo qué sé cuánto, es raro, ¿no? Es como que hay un cambio en la forma de mirar los datos incluso en el lenguaje que se usa al mirar estos datos. Y esos gráficos se fueron complicando a medida que pasan. Yo creo que todos estamos medio cansados también de recibir esta cantidad de datos. Y además los datos se fueron complicando. Este es un gráfico que hay muchos de este estilo, que se compiló en base a datos de la Johns Hopkins. Pero lo interesante acá es que esto me compara la evolución en el tiempo en un eje, ¿no? La cantidad de días desde el caso número 100, es decir, desde que de alguna manera apareció el contagio, apareció la enfermedad en un país dado, con la cantidad de días para doblar los casos. Entonces, ¿qué es la cantidad de días para doblar los casos? Bueno, en realidad lo que estamos viendo acá, si la curva baja,
quiere decir que estamos peor, no que estamos mejor, ¿no? Entonces, cuando vemos que Estados Unidos acá está empezando a caer, y esto nos está diciendo que está empeorando, no que está mejorando. Entonces, de alguna manera, esto es la derivada, es una derivada. Estamos mirando derivadas sobre la cantidad de números en curvas que fueron, digamos que toman promedios, toman ventanas móviles entre los datos y cosas por el estilo. Lo cual implica una cierta sofisticación en la mirada en los datos. Y todo esto viene de la mano de una caída y un cambio fundamental en el comportamiento de la gente, lo que se está pasando. De hecho, esta charla la estamos teniendo a través de una plataforma online y no hay posibilidad de que nos hubiéramos juntado en las oficinas de Practia con un desayuno para hacer un evento. No, eso no existe hoy. Es decir, hoy esta es la posibilidad que tenemos de juntarnos. Estos datos que estoy mostrando acá son de un reporte que se llama el Mobility Report, que está compilando Google en base a los datos de los celulares y cuenta cómo circula la gente. Entonces lo que dice es, bueno, está hecho por país y por unidad, digamos. En nuestro caso está por provincia, incluyendo Buenos Aires es Cava en realidad. Y en otros casos está por región o por lo que sea, ¿no? En Chile está por región, en otros países está por departamento, lo que sea. Y muestra las caídas de la cantidad de gente en determinados lugares. Entonces, por ejemplo, en el primer caso yo tengo, el tercer caso, tengo parques. Bueno, ¿cuánta gente estaba con permanencia y cuánto tiempo permanecían en zona de parques, que puede ser plazas, el Parque de Palermo, diferentes lugares? Tomando como baseline lo que estaba ocurriendo en febrero. Entonces tomo como baseline febrero y miren la caída que tuvimos, ¿no? Obviamente tuvimos esa caída, sabemos todos que no estamos circulando. Entonces, esas caídas son caídas que marcan un cambio abrupto y enorme en el comportamiento de la gente. Y un cambio que en algunos casos influye en que la gente se queda más en su casa, ¿no? Como en el último eje. Y esto fue cambiando y sigue cambiando en el tiempo. Yo les quería mostrar la caída inicial, que es como así bastante fuerte. Pero esto nos va a hablar un poco también sobre lo que pasa en la pospandemia. Esto, si quieren, es un spoiler de mi propia charla, pero cuando vemos esto decimos, pero entonces todos los modelos y todo lo que yo había hecho mirando datos para estar entrenado sobre para entrenar modelos sobre cómo se va a comportar la gente, y la gente ya no se va a comportar igual. Por lo menos por estos meses no se va a estar comportando como yo pensé y como yo entrené a mis modelos que se iba a estar comportando. Con lo cual, por lo mínimo, como mínima, tengo que empezar a pensar en que esos modelos no van a servir más y a que hay que entrenarlos de vuelta. Entonces, esto, digamos, yo cuando lo señalamos por primera vez, cuando hubo este cambio de tendencias ahí por final de marzo, principio de abril, fue como, es verdad, no habíamos pensado. Bueno, hoy salieron un montón de artículos ya de Amazon revisando sus modelos y con problemas en los modelos, sobre todo los basados en inteligencia artificial, que empiezan a hacer cosas que no son tan obvias o tan buenas, y otras, digamos, otras organizaciones que están viendo y dándose cuenta de que los modelos con los que venían trabajando no están funcionando lo suficientemente bien. Y este gráfico, empezamos a meternos un poquito más en este análisis de la información. Este es un gráfico de Kinsa. Kinsa es tiene varios productos de salud, pero en particular tiene un termómetro inteligente que uno se toma la fiebre y esos datos los puede guardar, los puede comparar, puede hacer un tracking durante, durante toda la vida útil de diferentes personas. Entonces, Kinsa toma esos datos, los anonimiza completamente, le saca después podremos charlar sobre qué es esto de anonimizar completamente, porque ahora con algunas aplicaciones como las apps para hacer tracing de casos y cosas por el estilo, toda esta cuestión de guardar los datos y de anonimizar los datos es algo que vuelve a discutirse, que es un tema bastante importante. Pero no nos metamos en eso, vayamos por el lado primero de ver qué es esto. Entonces, Kinsa toma los datos y muestra un mapa de la temperatura, de las variaciones de temperatura de la gente en Estados Unidos.
Entonces esto fue tomado en abril, donde teníamos 2 lugares donde había focos bastante fuertes de coronavirus, que eran en Florida y en la zona de Nueva York extendida, ¿no? Costa este. Ahora, lo interesante de esto es que si ustedes miran acá a la derecha, hay 2 cosas que llaman la atención. Primero que hay mucho gris, ¿no? Mucho gris por todos lados. ¿Qué será ese gris? Y bueno, lo primero que uno piensa es ese gris es donde no hay termómetros, o donde, mejor dicho, la cantidad de termómetros es tan pequeña que no alcanza para, no pasa de un piso como para que los datos sean relevantes. Entonces los eliminan. Sí, es así. Hay pocos termómetros en esa zona, o los datos en otros lados, el gris más marronáceo, digamos, son datos donde no hay, donde es todo normal, donde no hay variaciones. Pero lo siguiente es esto de atypical. Entonces, ¿qué es atypical? ¿Por qué digamos, qué está tomando como atypical? ¿Una variación muy grande, una variación pequeña, una variación mayor a determinada temperatura, que era la que en ese momento la Organización Mundial de la Salud decía que había que tomar como baseline para comparar? Bueno, ese atypical es un modelo. De alguna manera, lo que yo estoy mirando acá no son datos, son modelos. Es un modelo construido en función de algo. Y yo me la creo o no me la creo, pero en función de lo que me muestran de la computación, del cálculo, del algoritmo, que tomó datos y que esos datos, más allá de que yo confíe en los datos o no, ya tengo que confiar en una segunda cosa, que es esto de los modelos. Y si avanzamos, hay cosas que son todavía más modelos. Esto de acá es un trabajo que hizo un data scientist relativamente conocido, que es Wells, Joshua Wells, que armó este modelito en el cual dice, bueno, en función de 2 parámetros, yo te digo cuál es la chance de que haya de contagiarte en una determinada situación. Entonces dice, a la izquierda yo tengo los diferentes escenarios, a escala logarítmica otra vez, y la cantidad de contagios, la cantidad, perdón, de confirmados, de contagiados confirmados en Estados Unidos. Entonces, si yo estoy en una etapa en la cual hay 1000 casos, estoy parado por acá. Si yo estoy en 10.000 casos por acá, 100.000 casos por acá, bueno, a medida, nosotros estamos bastante más arriba ahora, ¿sí? Esto cuando lo sacó hace bastante tiempo. Y en el otro eje yo tengo el tamaño de diferentes eventos. Entonces tengo eventos, no sé, un pequeño concierto que junta 1000 personas, un festival de música, 100.000 personas, y me dice, de acuerdo al escenario en el que estoy y al tamaño del evento, cuál es la probabilidad de contagiarme. ¿Tá? ¿Cuál es la probabilidad de contagio? Entonces, ojo, si vas a ir a un juego de hockey, y sonaste, porque estás bastante sonado. Ahora, parte del tema acá es esto que yo decía de la confianza. Y una de las preguntas la siguiente pregunta que quiero hacerles es, ¿qué nos parece este modelo? ¿Cuánto confiamos en este modelo? Entonces, otra vez voy a volver a... a Mentimeter, les pido que vuelvan. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es, ¿cuánto le creen a este modelo? ¿Está? Entonces, ¿qué le creen a este modelo? ¿Lo usarían para decidir si ir a un concierto o a un evento? Es decir, miraría, decían, vamos a hacer un evento, ahora se levanta la cuarentena, ¿no? Se levanta la cuarentena, se abren o se levanta parcialmente y tengo un evento hacen un asado de 40 personas. Voy a usar este modelito para decidir si voy o no voy de acuerdo a la probabilidad que me dice el modelo. Sí, lo uso, es lo que yo quiero, lo uso para decidir, más o menos es interesante, pero mucho no le creo. No le creo mucho, pero es linda idea. Es una pavada, no le creo ni el nombre. Y, por supuesto, siempre dejamos la opción modelo que modelo para la gente que acaba de conectarse, no escuchó, no. Los que no estaban de antes y no vieron la explicación, arriba dice, van a www.menti.com, usan ese código y pueden entrar a votar. Van a obtener esto en la aplicación, en el browser o en lo que sea, y van a poder ver. Bien, empiezan a caer los votos. Bien. Después volvemos a ver, pero
fíjense que, otra vez, parte del uso de este modelo, de que sirva para algo, que yo puedo usarlo o no puedo usarlo, tiene bastante que ver con la creencia, la confiabilidad, digámoslo, cuánto uno le cree a este modelo, perdón. Epa. Entonces, ahora vamos a volver. Ahí está. Entonces, vamos a volver a la presentación y vamos a hacer un pequeño resumen de esta parte de los datos. Lo más importante, creo yo, es esto de que hay un mundo nuevo, hay que aprender a leerlo, y por lo tanto los datos también son nuevos. Es decir, toda la historia que yo tenía de comportamiento de las personas, si el comportamiento cambió, no puede ser el mismo. Hay dos ejes en lo que es la lectura de datos, que es los ejes de sofisticación de los datos y el tema de las fuentes, tanto para datos que tienen que ver con información, con un tweet, con una recomendación de tomar muchos líquidos calientes, como los datos, como los datos duros, si quieren, los datos numéricos. Y por otro, bueno, el último punto es entender si lo que estamos viendo y lo que estamos usando son datos que se tomaron, que podrán ser mejores o peores, pero son datos, o es un modelo, es algo que se construyó sobre los datos y que está haciendo algo con esos datos antes de presentármelo. Y en particular, yo lo que quisiera es ir a conversar un poco sobre el impacto de los modelos, sobre el poder que tienen los modelos. Me parece que es algo que tenemos que recordar y que tenemos que pensar cuando vamos a meternos en el mundo de los datos. Tenemos que pensar, bueno, yo tengo todos estos datos, voy a construir un modelo con eso, ese modelo es una abstracción de la realidad que me va a permitir tomar decisiones. ¿Cuál es el poder de esto? Y para eso quiero contarles una historia que tal vez algunos de ustedes ya la conozcan, que es la curva de Laffer. Laffer es un estadístico que hace unos cuantos años se sentó con alguna gente muy poderosa de Washington y cuando se pusieron a conversar sobre lo que pasaba con los impuestos y cosas por el estilo, no, perdón, no es estadístico, es economista, es un economista, Edward Laffer. Laffer dijo, bueno, fíjense, la verdad es que si, digamos, charlando sobre los porcentajes de impuestos, ¿no? Sobre la situación impositiva. Entonces, en el grupo había mucha gente del equipo de Reagan y, según cuenta la leyenda, Laffer tomó una servilleta y se puso a dibujar en la servilleta esta curva que yo estoy presentando acá. Y lo que dijo es, si yo cobro un porcentaje de impuestos del 0%, seguramente voy a estar recibiendo 0 pesos. Eso es obvio. Ahora, si yo cobro 100% de impuestos, es decir, todo lo que una persona gana me lo llevo, lo más probable es que en algún momento esté muy cerca del 0. ¿Por qué? Porque sencillamente ninguna persona va a tener ningún incentivo para cobrar, porque lo que cobra no le llega nada a esa persona. Entonces, por ahí quiere trabajar igual porque le gusta lo que hace o porque cree que es importante, lo que sea, pero no le va a importar si cobra o no por eso. Con lo cual va a ser irrelevante y seguramente llegue a 0. Entonces, si yo tengo 0 acá y 0 acá, hay algún lugar en el cual yo tengo un máximo, tengo ese punto máximo de maximizar lo que yo recibo, el revenue total de impuestos. Con lo cual, es muy posible que si yo estoy en un lugar acá en la curva, aumentando impuestos cobre más, pero que si estoy en estos lugares de la curva, bajando el porcentaje de impuestos yo cobre más. ¿Tá? Ahora, esta fue la base, la curva de Laffer fue la base de todo lo que se llamó Reaganomics. ¿Sí? Toda la economía de Reagan, esa cosa liberal de bajar impuestos a los ricos y cosas por el estilo, se basó un poco en esta curva. Lo más interesante de todo es que no solo que uno puede empezar a hacer algunas objeciones teóricas menores, pero algunas objeciones teóricas como que no tiene por qué haber un punto máximo, puede haber más de un máximo, cosas por el estilo,
hay otras objeciones que no son tan menores, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los demás incentivos? ¿Qué pasa con otras variables que no aparecen acá? ¿Es tan obvio que moviendo el porcentaje de impuestos yo puedo directamente afectar con ese solo número? ¿Tengo una respuesta única en el revenue que tengo? Bueno, hubo algunas respuestas muy interesantes a esta curva, pero que no lograron mover la Ergonomics. La verdad es que este modelo atrajo la atención y la discusión a un lugar en el cual era muy difícil cuestionar. Y después con los años hicieron algunos cálculos con tasas de países que tienen diferentes tasas de impuestos, caso de Suecia, Francia, que yo que sé cuánto, y otros, incluso variaciones que ocurrieron en el tiempo en diferentes países. Y la conclusión es que la curva de Laffer no se sostiene en lo más mínimo. Es decir, tengo puntos por todos lados y varío el tax rate y voy para cualquier lado y no depende de máximos, digamos, no se podría explicar solo con máximos locales o con este tipo de curva. Con lo cual, es un modelo que claramente ayuda poco. Nosotros sabemos, porque estamos abstrayendo, que todos los modelos están mal. Todo modelo va a tener un nivel de error, porque estoy sacando variables, porque estoy simplificando. Eso ya lo sabemos. Lo importante es si esos modelos me permiten hacer cosas y tomar decisiones útiles o no. Eso es la cuestión fundamental con los modelos. No discutir tanto sobre la correctitud final o sobre en qué casos. Digamos, yo siempre puedo hacer un modelo y uno puede decir, bueno, pero en ese modelo no estás considerando un modelo sobre, qué sé yo, si la gente va a comprar un negocio o no. No estás considerando si es día de lluvia o no, y la gente a los días de lluvia compra menos. Y sí, es verdad, pero hay algunos datos que por ahí no los tengo, o hay algunas variables que me cuesta más considerar que otras. Y la verdad es que lo importante no es eso, lo importante es si eso me sirve, si ese modelo me sirve para hacer cálculos de stock, para tomar decisiones de marketing, y no es tan importante si tiene un cierto nivel de error o no. Hoy estamos viviendo bajo otro modelo, que también es un modelo que tiene mucho poder. Y creo que desde Laffer que no veíamos modelos con esta fuerza, como el modelo de achatando la curva, ¿sí? Yo veo achatando la curva y inmediatamente lo que pienso es en la curva de mi abdomen durante la cuarentena, que no sé después cómo la voy a achatar con todo lo que vengo comiendo, pero esto se refiere a la curva de contagios y la idea es, bueno, si yo logro achatar esta curva y pasar de la curva violeta a la curva verde, voy a estar debajo de la capacidad del sistema de salud y qué sé yo, bueno, una cantidad de cosas. Ahora, este modelo, este dibujo, es claro que no responde a nada. Es claro que no responde a datos concretos sobre cómo se está comportando, sino son modelos teóricos en función de determinadas variables que sí puedo considerar, pero que tienen porque la verdad es que la solución para este tipo de situaciones, como lo del coronavirus, son soluciones sociales. Es decir, no dependen de lo que yo quiera o lo que yo piense, depende de un acuerdo social en el cual nos ponemos de acuerdo, nos quedamos encerrados, mejoramos el sistema de salud y de esa manera salimos mejor. Para eso es necesario algo que convoque. Y en este caso hay un modelo que es el modelo que convoca. La fuerza del modelo, que es un modelo bueno, es digamos, bueno en el sentido de que es útil, de que nos permite tomar decisiones sociales conjuntas que hagan que la cosa sea un poco menos grave, un poco menos dolorosa. Entonces, antes de terminar con esto, les quiero contar sobre otra. Ay, pucha que lo tiro. Sobre otra fuerza, otro poder que tienen los modelos, que me parece también interesante, y se los voy a contar con un ejemplo que tiene la ventaja de que es bastante divertido. Esto que están viendo es una aplicación que se llama NetLogo. NetLogo es un simulador, ¿sí? Es un simulador bastante sencillo, que lo que permite es simular situaciones en las cuales tengo muchos agentes que toman decisiones, que interactúan y permite sobre todo hacer simulaciones de situaciones sociales. Por ejemplo, no sé, tengo mi negocio, cuánta gente entra, sale, cuántos escritorios tengo que poner, o cuántas personal de atención, cuántos vendedores, o situaciones de las famosas paradojas sociales en las cuales yo puedo simularlas y ver qué pasa. Y este es un ejemplo tomado de un modelo que se llama Epidem,
en el cual yo voy a tener dos regiones que podrían bien ser Capital y Gran Buenos Aires, si quieren, ¿sí? Capital y Gran Buenos Aires con una General Paz en el medio, y tengo una cantidad de parámetros para setear, la posibilidad de infección, de recuperación, el tiempo de recuperación. Acá voy a tener dos ambulancias que van a estar recorriendo y yendo a buscar a la gente infectada para aislarla. La posibilidad de vacuna, que en este caso voy a decir que es 0, ¿sí? La cantidad de gente que va al hospital, la cantidad de gente que se aísla, yo creo que la podemos subir. Sabemos que acá el aislamiento de la gente es más alto que en el ejemplo que estaba puesto. Y lo que voy a hacer, le voy a bajar un poquito la velocidad para que se vea mejor. Hago un setup. Este es el modelito. Tengo algunos infectados. Tengo un montón de gente dando vueltas. Tengo dos hospitales. Acá tengo el amarillo, es la ambulancia. Y lo empiezo a hacer funcionar. Plup, plup, plup. Bueno, veo cómo se va infectando la gente. Y vamos a pararlo un segundo. Acá a la izquierda veo las curvas. Las típicas curvas de infectados acumulados. La curva del modelo CIR o CIER, en el cual tengo los infectados y los recuperados. Si ustedes se fijan, bueno, tengo una segunda ola, como siempre, más baja que la primera y que viene después de una cierta acumulación de casos, etcétera, etcétera. Y tengo por acá otro dato, que es este numerito, este R0, que tanta prensa tuvo últimamente. Otra vez, yo no digo que este modelo haya que tomárselo como realista ni para usarlo para definir políticas públicas de ninguna manera. Mucho más seguro es, por ejemplo, hacer algo parecido a esto, que son los testeos, digamos, los modelos de Monte Carlo, en el cual yo puedo hacer esta simulación, pero en vez de, por un ratito, simular muchos millones de casos y muchos cientos de miles de corridas. Pero quería ir al R0. El R0, que todos queremos bajar, es un indicador de cuán contagiosa es una enfermedad, pero además, y se deriva del modelo, es una cuenta que yo hago sobre el modelo, es una cuenta probabilística. Ahora, el poder que tiene conocer este R0 es enorme porque, por ejemplo, me dice cuánta gente tengo que vacunar para evitar que una enfermedad se propague. Entonces, una enfermedad como la cuenta, digamos, otra vez, una cuenta probabilística, pero que me dice que si yo vacuno a 1 menos 1 sobre R0 de la cantidad de gente como porcentaje de la gente total, yo estoy bajando, digamos, estoy llegando a una situación en la cual la enfermedad no se propaga más. Estoy llegando a lo que se llama esa famosa inmunidad de manada. En el caso de enfermedades como el sarampión, que tienen un R0 de aproximadamente 15, ¿sí? Entre 13 y 18, depende. Bueno, yo tengo que vacunar casi a toda la población. Si yo vacuno a menos de 14 quinceavos de la población, la enfermedad va a seguir propagándose igual, por lo menos entre los no vacunados. Y entre los vacunados, por ahí también con menos fuerza. En este caso, si yo tengo un R0 más bajo, o sea, ¿cuánta gente tengo que vacunar? Y lo interesante es que ese R0 está calculado en función de factores tales como el tiempo de recuperación, la cantidad de... etcétera, etcétera. Entonces yo puedo actuar sobre diferentes variables. Tener este modelo es un modelo que me sirve no solo para entender cómo van las cosas, sino que me sirve sobre todo para tomar decisiones que pueden afectar qué es lo que va a pasar, que pueden afectar cómo va a funcionar, digamos, qué es lo que puedo hacer para que las cosas vayan mejor. Entonces, el poder viene por dos lados. Viene por el lado de confianza, sin lugar a dudas, pero viene también por el lado de... Perdón, pero no encuentro la presentación para... Bueno. Viene por el lado de la confianza y de convocar a la acción, pero viene también por el lado de... ahora sí. Viene también por el lado de poder tomar decisiones en función de los datos que tengo. Entonces, perdón si me extendí mucho con esto, pero me entusiasmo con la parte de modelado, me parece que es bastante interesante y con todo este tema de que los modelos no son, digamos, sí o sí, no son cosas en las cuales
es lo que pasó, sino que son cosas que se construyen sobre lo que pasó. Pero sí me gustaría ir a la parte de datos y negocios en la pospandemia y cómo vamos a usar los datos. Entonces, esto que yo comentaba es el primer punto. Esto va a durar varios meses, sin lugar a dudas ya está durando varios meses. Los clientes, todos estamos cambiando la forma en que funcionamos, la forma en que consumimos mucho más online, consumimos más de lugares cercanos, incluso la percepción de precio está cambiando muchísimo. El pricing que estamos dispuestos a pagar por determinados productos cambió mucho y es algo que las organizaciones están tardando mucho en reconocer. Con lo cual, una primera cosa que tengo que hacer es no asumir que yo conozco a mis clientes. Empezar a conocerlos de vuelta, empezar a trabajar en conocerlos de vuelta y en analizar estos comportamientos nuevamente. Y en particular, entender que los segmentos cambian y que algunos segmentos que yo tenía calculados en función de, digamos, de juntar grupos o agrupar a mis clientes en función de determinados datos geográficos o datos de nivel de consumo o datos de nivel socioeconómico, tienen que empezar a cambiar. Y tengo que empezar a segmentar en función de comportamientos que en muchos casos cortan en forma distinta, incluso en forma distinta a lo que eran los comportamientos antes de la pandemia. Yo quiero contar un ejemplo que para mí es muy interesante, que es el ejemplo del papel higiénico. O sea, cuando empezó la pandemia, uno iba al supermercado y veía esto de acá de la derecha, ¿no? Un montón de gente comprando a lo loco papel higiénico como, bueno, no sé, viene una pandemia, entonces, ni siquiera, si uno lo podría entender si es que el coronavirus causara diarrea, ¿no? Pero no, ni siquiera. Entonces, la explicación que se daba era de irracionalidad, el miedo, el acaparamiento que generaba, que decía la gente, etcétera, etcétera. Ahora, después cuando empieza a pasar el tiempo, una cosa que uno ve es que la gente está 24 horas en su casa. Entonces no va al baño en la oficina, no va al baño en la universidad o en el colegio, no va al baño en una estación, en otro lugar, digamos, en el restaurante. Va todo el tiempo al baño en su casa. Una organización que hizo este estudio fue Georgia Pacific, que es uno de los principales productores de papel higiénico en Estados Unidos, y una de las conclusiones a las que llegó es que la gente consumía un 40% más de papel higiénico doméstico. Eso no quiere decir que en total se consuma más papel higiénico, pero lo que pasa es que nuestros circuitos de distribución, el circuito retail y el circuito industrial, digamos, están separados. De hecho, hay proveedores, hay gente que vende en retail y que no vende industrial y viceversa. Y en algunos casos hay hasta productos distintos. Yo me acuerdo hace un tiempo, en una de estas entrevistas por la televisión, entrevistaron a un señor de un parque industrial, ¿no? Y le preguntaron cómo estaba la situación del negocio, qué sé yo. El señor vendía diferentes cosas de comida para aviones, aeropuertos, bares. Y claro, el señor está en el rubro de la comida que, bueno, no cayó tanto porque la gente sigue consumiendo, pero está en el lugar incorrecto. Entonces, pensar en no solamente qué es lo que produzco o en qué rubro estoy, sino también en qué circuito de distribución estoy, puede ser algo fundamental para entender cómo estos cambios de comportamiento me afectan. Estoy dando ejemplos más o menos obvios, pero yo creo que cada uno puede pensar en cómo lo afecta eso a uno mismo. Hace poco entré a mirar una empresa que vende catering para fiestas, ¿sí? que hacía catering para fiestas, y claro, yo pensaba, estos pobres, no, digamos, ¿en qué situación están? Y bueno, lo que hicieron fue generar una serie de productos usando esa producción de catering para familias. Entonces cambiaron el tamaño, lo hicieron distinto para poder hacer delivery para familia de ese mismo producto. Tienen que readaptar su logística, tuvieron que readaptar incluso medios de pago, es decir, cambiaron un montón de cosas, pero bueno, es la manera de entender. Ahora, claro, dependiendo del tamaño que uno tenga y de la cantidad de cosas que uno tiene que mover, uno puede hacerlo más o menos con la sensación de la panza, y con su propio know-how de lo que está pasando en el negocio, si es una pyme, a decir, no, yo necesito datos, porque la situación es lo suficientemente compleja como para
necesitar alguna información objetiva de qué es lo que está pasando. Y entender en qué otros lugares de la cadena de abastecimiento está pasando algo, qué pasa en otros sectores en los cuales están relacionados o no conmigo, y cómo hago para enterarme rápido de esto. Entonces, una noticia, yo creo que es buena noticia en el sentido de que los modelos nos pueden ayudar en esto. Entonces, pero la mala noticia es que los modelos existentes no nos van a servir. Si ustedes tenían un modelo de churn, y dudo mucho que ese mismo modelo siga funcionando hoy. Es más, estoy seguro que no. Porque la verdad que hay algunas de las cosas en las cuales uno en medio de la cuarentena no va a churnear ni loco, es decir, no va a abandonar un determinado servicio, y hay otros que el día después de la cuarentena pueden llegar a tener un impacto muy, muy grande. Ahora, ¿qué hago entonces? ¿Cuál es la mejor estrategia para atacar este tipo de cosas? Bueno, hay dos cosas que se vienen charlando y se vienen discutiendo en ámbitos de modelado y en ámbitos de gestión de datos o de data science, si quieren, que pueden ayudar mucho en esto, que es, primero, generar modelos rápidamente, modelos que sean descartables, modelos que me sirvan para ver el contexto en el que estoy, el contexto cercano en el que estoy. Por ejemplo, si voy a construir modelos de churn, en lugar de construir un modelo usando la información del último año, de los últimos 2 años, usar información de los últimos 2 meses o del mes o de lo que yo crea que es razonable tener ahora. Y no solo eso, saber que ese modelo me puede dar una información local, pero que velozmente esto se reconfigura, como el gráfico de ese juego, ¿no? Que es un laberinto que se va reconfigurando todo el tiempo, y que voy a necesitar no enamorarme, nunca, siempre está mal enamorarse de los modelos, pero no solo no enamorarme, sino estar dispuesto a tirarlo muy rápido y generar uno nuevo. Yo cuento una anécdota breve con esto que siempre la cuento, que es un trabajo que hicimos con un cliente en el cual ellos venían construyendo un modelo para predicción de demanda usando un año. Y usaban un año de datos para predecir la demanda hacia adelante. Y nosotros propusimos usar entre 2 y 3 meses. Y había un montón de discusiones con respecto a la estacionalidad, ¿no? Un montón de cosas que un modelo de 2 o 3 meses de historia no podía capturar. Bueno, cuando los pusimos a competir, digamos, en la práctica, los 2 modelos funcionaban casi igual. Funcionaban prácticamente igual. Bueno, este tipo de, digamos, hoy estas no son discusiones. Yo creo que los datos pre-pandemia para hacer predicción de demanda de un restaurante, por ejemplo, no sirven para nada. Hay que pensar completamente en algo nuevo y no solo eso, a futuro vamos a tener que trabajar de una forma muy dinámica y muy ágil en la construcción y en la revisión de modelos. Vamos a tener que hacer proyectos muy cortos y rápidos que van a tener un nivel de error, pero que nos van a permitir orientarnos. Y después construiremos el próximo y el próximo y el próximo. Otra buena noticia es que hay mucha más interacción online y que por lo tanto tener datos hoy, que siempre es una parte muy cara, y como vimos antes, tener datos confiables es el primer eslabón para lograr modelos confiables que nos permitan tomar buenas decisiones. Bueno, hoy lo tenemos un poquito mejor. Hoy tenemos más interacción online, hoy tenemos más mensajes en WhatsApp, hoy tenemos más cosas por redes sociales, hoy tenemos pedidos online de un montón de información. Todo esto es procesable y es material muy rico, es materia prima muy rica para poder alimentar y sobre todo empezar estas cosas para el que no las empezó todavía. La verdad es que para eso hay que armar el circo, hay que empezar, hay que poner, ¿no? Yo está bien, tengo los elefantes, tengo el payaso, pero si yo no tengo la carpa, no pongo el escenario, no tengo el equipo de sonido, y me falta para tener. Yo tengo que tener montadas las cosas que me permitan hacer ese análisis, que me permitan aprovechar esta materia prima. Y por supuesto, no olvidarnos que los datos tienen sesgo y que hay que saber mirar los datos y hay que diferenciar. Este es el gráfico típico de correlación no es causalidad. ¿Sí? Si yo miro este gráfico, tengo los países en donde se emitió Betty la Fea con subtítulos y en donde se la emitió doblada. Y vemos que en los países donde se emite doblada hay muchos más casos de COVID que en donde se emitió con subtítulos. Una primera conclusión sería que claramente Betty la Fea está influyendo en la pandemia. Otra posibilidad es decir, bueno, no, las correlaciones no son causalidades y de estas correlaciones puedo tener 150 millones que no me van a decir nada.
pero saber leer los datos, pensar en los posibles sesgos, etcétera, etcétera, es el tipo de cosas que tenemos que aprender y que vienen asociadas a un concepto más o menos nuevo, que es este que se llama data literacy, digamos, que es la idea de, o alfabetización en datos en castellano, que es la idea de yo tengo que poder mirar datos y entenderlos en contexto, y entender en ese contexto qué me están diciendo los datos, no como una abstracción completa de la realidad. Entonces, conclusión de esto, los clientes cambian, todos cambiamos, vayamos a conocer de vuelta, ojo con los modelos entrenados con muchos datos antiguos, vamos a estar en un mundo sumamente dinámico al menos por unos meses, es necesario armar esquemas que nos permitan aprender y reaprender rápidamente y tirar los modelos y hacer nuevos, y esto hay que armarlo ya, no nos podemos tomar mucho tiempo porque lo que veníamos haciendo no sirve más. Y por último, todo lo que son las interpretaciones de los datos y las trampas típicas de los datos siguen siendo un tema. Alfabetización en datos y tener experiencia en utilizar datos sigue siendo un tema importante. Entonces, muy rápidamente, porque no nos queda tiempo y me gustaría dejar tiempo para las preguntas, me extendí más de lo que hubiera querido, pido disculpas, quiero comentar algunas cosas sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial se viene usando mucho en algunos de los temas del coronavirus. En particular, el ejemplo que a mí más me gusta es el de la derecha, así que voy a hablar solo de ese, que es un trabajo que se hizo para simular la estructura de proteínas no solo para entender mejor los virus, sino también para generar vacunas para el coronavirus. Este es digamos, utilizando la proteína que queda, cómo se pliega la proteína, lo cual permitió ahorrar un montón de tiempo en el desarrollo de nuevas vacunas, ¿sí? Muchísimo tiempo, porque es un montón de cosas que en vez de probarlas en laboratorio se hicieron con simulaciones, y la verdad que se permitió avanzar muchísimo más rápido. Ahora, hay otros ejemplos de uso de inteligencia artificial digamos, para el coronavirus. Este es un ejemplo que dio vueltas hace un tiempo. Dio vueltas también en algunos de los grupos de Data Science, el grupo de Data Science Argentina y algún otro. Yo no quise discutir mucho porque la verdad que tiene una parte interesante, que, bueno, es cuando Alibaba es algo así como el Amazon chino, ¿no? Alibaba salió con una solución que permitía detectar coronavirus mirando tomografías computadas. Entonces yo tenía una tomografía de los pulmones y una inteligencia artificial, una red neuronal o algo parecido, miraba y me discriminaba los casos de coronavirus contra las neumonías no coronavirus, digamos, contra otro tipo de neumonías, en 20 segundos. Cuando un humano que tiene que mirar puede tardar 15 minutos para ese mismo diagnóstico. Para mí el punto, digamos, ¿cuál es mi crítica, si quieren? Mi crítica a esto es que está buenísimo como investigación, nos permite entender más sobre los límites de la inteligencia artificial, a dónde vamos y cosas por el estilo, pero como solución práctica al coronavirus, la verdad, no ayudan mucho, porque el problema hoy no es que tengo tags que no puedo evaluar, el problema es que no voy a tener suficientes aparatos de tomografía para hacerle tomografía a todo el mundo que aparece con síntomas. Digamos, las soluciones en muchos casos tienen que ser mucho más low-tech, si quieren, o tienen que venir por otro lado, que sea algo mucho más práctico y que vaya directo a algo que tiene un impacto. Es lo que decía antes de si quieren, modelos buenos y malos, entre comillas, en el sentido de modelos que nos llevan a que no hacen un call for action, que nos llevan a la acción, pero en la dirección correcta, dirección impacto, para no decir dirección correcta, dirección que tiene un impacto. Yo el impacto que le veo a esto es relativamente bajo. Y de hecho hay otro trabajo muy interesante que este lo hizo junto con otra gente, la gente de DataRobot, y Abdul Shiliani escribió un paper sobre esto, en el cual lo que hacen es tomar radiografías y entrenar a una inteligencia artificial que separa las radiografías COVID negativas de las COVID positivas. ¿Tá? Un poco más útil que la tomografía, porque la verdad es que es más fácil y hay más aparatos. Por otro lado, digamos, las imágenes no son tan buenas, con lo cual uno esperaría que no fuera tan bueno el resultado. Bueno, el resultado fue buenísimo. Ahora, ¿por qué fue buenísimo?
y fue buenísimo porque las redes con las que se entrenaron los COVID negativos, los datos con los que se entrenaron esas redes, los datos con que se entrenaron las redes que discriminaban, todos los datos negativos venían de determinados hospitales, en los cuales había muchos casos de neumonía, pre-COVID, digamos, y el tamaño que tenía la radiografía hacía que apareciera una pequeña parte del cuello. Mientras que en los datos del COVID, que son más modernos, eran radiografías en donde no aparecía el cuello. Entonces la red neuronal en realidad lo que está haciendo es reconociendo si hay cuello o no en la radiografía. Este es un fenómeno que es bastante conocido en el ambiente de inteligencia artificial, que se llama data leakage, o en castellano no sé cómo se traduciría, pero que es, digamos, que la red de alguna manera discrimine o reconozca algo que no es lo que yo estoy mirando, que reconozca una cosa que tiene que ver con la respuesta, digamos, que de alguna manera se coló ahí en la red. Bueno, la gente de DataRobot fue muy seria en presentar esto, en hacer el análisis y en descubrir este tipo de cosas y en explicar por qué pasaba y cómo se podía corregir. Pero esto que yo quería decir, yo sí quiero terminar con un tercer ejemplo de inteligencia artificial, que es un trabajo que estamos haciendo, que hicimos nosotros, que lo seguimos haciendo, y que a mí me parece que muestra un poco esta idea de cosas sencillas, prácticas, en las cuales puedan tener un impacto directo en el funcionamiento social y en el nuevo funcionamiento, el nuevo comportamiento. Nosotros hace tiempo que venimos haciendo análisis de imágenes para ver el recorrido de personas en espacios físicos. Esto lo hemos trabajado con empresas digamos, de restaurantes o si quieren, que tienen mucho público, bancos, es decir, empresas, organizaciones que quieren saber cómo la gente recorre un determinado local. Ahora, una cosa que nos dimos cuenta es que, bueno, esa misma tipo de soluciones puede usarse para ver si se cumple o no con el distanciamiento social, ¿no? Acá vemos que estos gatos son muy buenos ciudadanos y que todos cumplen con su distanciamiento social, pero mirando la imagen yo podría darme cuenta que hay algunos gatos irresponsables que van juntos y no cumplen con el distanciamiento. Lo interesante de esto es que no es algo que solo para definir el layout, es decir, para definir algo arquitectónico, no es solo para definir la arquitectura de un local. Acá estoy hablando de algo a más largo plazo en el cual yo aprendo por qué las personas respetan el distanciamiento social. ¿Sirven las rayas en el piso? ¿Sirve que la cola vaya para un lado o para el otro? ¿Sirve que...? Entonces, yo puedo hacer un análisis ongoing, puedo hacer un análisis de esto que yo les digo de modelos que aprenden y se tiran. Algo mucho más rápido que me permita aprender y que me permita evolucionar para esta nueva normalidad que nos da una oportunidad y también una responsabilidad mucho más grande. Y por último, este mismo tipo este es uno de nuestros data scientists de Practia que está probando la solución para reconocimiento de imágenes para reconocer o no si la gente está usando barbijo. ¿tá? Entonces, en diferentes posiciones, diferentes lugares, ver si reconoce o no el barbijo. Y una de las limitaciones que tiene esto es que el tiempo de reconocimiento tiene que ser de microsegundos. ¿sí? Yo no puedo tener un modelo que analiza datos y que 3 días después me dice si usaba o no usaba. Tiene que ser algo que sea razonablemente online y que me dé información, otra vez, útil, que yo pueda utilizar. Entonces, bien, con esto vamos a pasar a las reflexiones finales. Primero, unos mensajes. Entonces, hay cambios en comportamiento, en negocio, también en nuestra gente, en capital humano o en recursos humanos, como quieran llamarlo. Esto hay que analizarlo de vuelta y hay que armarlo ya. Hay mucha más información online, es una oportunidad única para recolectar datos. La clave sigue estando en los datos, en conseguir buenos datos y en tener datos que sean confiables. Esto no quiere decir que construir modelos sea fácil. Inteligencia artificial puede ser una enorme ayuda. Antes, durante la pospandemia, esto creo que es razonablemente obvio, pero lo interesante es que yo creo que va a haber un twist de inteligencia artificial resolviendo unas cosas complicadísimas y qué sé yo, a incluir cosas de inteligencia artificial en puntos muy claros en los cuales puedan agregar valor y puedan ayudarnos a tomar decisiones prácticas. Y, por supuesto, entender el negocio y dónde está el valor de la tecnología es clave. Para terminar, les voy a pedir ahora yo una cosa a ustedes, es que vuelvan al Mentimeter, si no les molesta. Y
Bien. Y para, como contribución les va a aparecer la posibilidad de poner 2 palabras que para ustedes mejor describan el desafío del uso de datos en pospandemia. No de la charla en sí, sino del desafío del uso de datos. ¿Cuáles son para ustedes, cuáles son las 2 palabras con las cuales describirían qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando con el uso de datos? Entonces, tómense un minuto para pensarlo y por favor vayan escribiéndolas. Creo que parte de lo que yo espero que quede con esto es un pequeño collage de lo que todos vamos pensando sobre qué es lo que está pasando en la pandemia. Ponen las 2 palabras, apretan submit o enviar, de acuerdo al idioma que lo tengan, y deberíamos ir recibiendo ya algún resultado. Ahí empezamos. Bueno, mientras tanto, les pido que por favor que las manden. Mientras tanto, yo voy a ir yendo para las preguntas. Como les dije, el canal de preguntas sigue abierto, así que si quieren pueden preguntar. Y mientras tanto, dejamos de fondo lo que ustedes opinan sobre los principales temas o las palabras que mejor describen lo que está pasando con los datos. Bien, una primera pregunta. Basándose en modelos y experiencia, ¿se puede ya pensar que habrá una nueva normalidad luego de la pandemia? ¿O esta nueva realidad será solo por un periodo de tiempo limitado y luego se volverá una situación similar a la prepandemia, es decir, la vieja realidad? ¿No? Esto de si va a haber una nueva normalidad o es solo algo que disturba temporalmente una situación de normalidad. Y los ejemplos pueden ser teletrabajo, normas de cortesía como el saludo, etcétera, etcétera. Bueno, es muy difícil, a ver, como hay una cita que dice, es muy difícil predecir el futuro, perdón, es muy difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, ¿no? Es muy difícil predecir y decir qué es lo que va a pasar. La verdad que yo no me considero, digamos, un experto en funcionamiento social como para decir qué es lo que va a pasar para adelante. Pero sí creo que nos vamos dando cuenta de que hay cosas que va a ser muy difícil volver para atrás. Hace muy poquito vi una encuesta sobre el tema de telesalud, ¿sí? Atención de salud en forma remota, las famosas consultas remotas, ¿no? Que algunas de las organizaciones locales empezaron a proponer como alternativa, y bueno, es algo que se está utilizando acá en Argentina bastante. Se había hecho una encuesta en el 2019 sobre el uso de telemedicina en el sentido de consultas remotas, y la mayor parte de la gente decía que ni loco iban a pedir una consulta remota. ¿Sí? Había creo que un 10-12% que decía que le parecía bueno, y más del 80% que decía que no. Hoy se hizo esa misma encuesta y da prácticamente al revés. La gente está usando las consultas remotas, está resolviendo algunos de los temas y tiene la ventaja de que no tienen que trasladarse, no tienen que esperar en el consultorio, más allá de los riesgos de contagio, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otras ventajas laterales que hacen que algunas de estas cosas vayan a largo plazo. Fíjense que muchas de estas tendencias son tendencias que venían de antes. Es decir, teletrabajo, hay un montón de estas cosas que son tendencias que ya venían, que ya se estaban dando, y que la pandemia o la enfermedad lo que hizo fue catalizar esa situación. Funcionó como un catalizador y las hizo que vinieran más rápido, que tuviéramos que de golpe tirarnos a la pileta. Bueno, no es que digamos, yo no sé si es que la pandemia va a generar una nueva realidad. Yo creo que esa nueva realidad se venía dando y la pandemia acelera algunos procesos, limita otros e incluye algunas cosas pequeñas, como esto de, bueno, ¿cómo nos vamos a saludar? Nos vamos a saludar, ¿cómo vamos a hacer con el mate? Bueno, yo dudo mucho que compartamos mate en la oficina, por mucho tiempo. No sé, por adentro de 10 años se vuelve a compartir,
pero por ahí dentro de 10 años ya perdimos la costumbre. Entonces, hay muchas de estas cosas que yo no sé si van a quedar para siempre o no, pero que sin lugar a dudas, por un tiempo largo la vamos a tener. Y lo que es la compra online, el tema de estar más acostumbrados a los deliveries, hay un montón de estas cosas que llegaron para quedarse, por lo menos por un tiempo largo. Con lo cual, el hecho de no saber si esto va a ser permanente o no, creo que es interesante a la hora de asociarlo a esto de, bueno, yo tengo que trabajar con modelos que pueda generarlos muy ágilmente y muy rápidamente y poder tirarlos y con esos modelos ir respondiendo estas preguntas, si quieren, mes a mes o no sé, o cada X tiempo, poder responder preguntas con los datos que tengo. Después lo tiraré y haré otro y lo responderé de otra manera a la pregunta, pero es una posibilidad interesante. Otra pregunta con respecto al modelo. Bien, lo de NetLogo, el modelo que está usado en NetLogo está basado en una serie de modelos que se llaman EPIDEM, que incluyen al modelo CIER, con las curvas de infección y de recuperación y qué sé yo qué sé cuánto. Pero sí, me parece que hay dos cosas interesantes para comentar sobre ese modelo, ¿no? El modelo dinámico que le mostré. Punto uno, más allá de que si quieren usar la herramienta para jugar es muy divertido, hay un chico, bueno, un investigador de una universidad turca, de Estambul, que hizo un modelo para el COVID usando esta misma herramienta, bastante más sofisticado, en el cual hay posibilidad de ver qué pasa si uno abre o cierra escuelas, o abre o cierra lugares de culto, cosas por el estilo, y con eso armar un modelito y ver qué pasa. Eso está disponible online. Yo, si quieren, si a alguien le interesa, después se lo puedo pasar o lo puedo publicar en el chat, en el cual, bueno, eso, está online, uno puede jugar con las variables y hacerlo ejecutar en un browser, no necesita instalarse nada. Y la otra cosa que quería mencionar es que el gobierno de la ciudad hizo un modelo utilizando esta misma aplicación para el dengue. Y es muy interesante desde el punto de vista educativo, uno ve cuál es el impacto de hacer diferentes cosas. Por ejemplo, el impacto de vaciar los contenedores de agua, y eso lo relaciona con matar mosquitos, qué sé yo, y la verdad que uno ve ahí que el impacto de vaciar los contenedores de agua es muchísimo más fuerte que cualquier otra cosa que uno pueda hacer contra el dengue, ¿no? Y después, en segundo o tercer caso, empiezan otras medidas. Nada, eso se lo quería comentar. Está, creo que en el sitio del gobierno de la ciudad y también está disponible online en alguna página web. Bueno, otra pregunta que tiene que ver con la agilidad, ¿no? Con la agilidad del uso de en la construcción de modelos de data science. Yo mencioné la palabra agilidad. Sí, efectivamente, porque yo creo que es la mejor forma de encarar la construcción de modelos con metodologías ágiles y pensando en una construcción bastante evolutiva y esta idea de poder construir modelos con los cuales voy aprendiendo un poquito más cada vez y los voy haciendo más sofisticados y los voy mejorando. Y creo que también la clave está en la metodología y en los datos con los que uno cuente, ¿no? Y esas son las dos claves para poder encarar esta nueva etapa y aprender de lo que va ocurriendo. Bueno, nos pasamos unos cuantos minutos. Epa. Ahí está. Pero bueno, me parece que valía la pena por lo menos contestar algunas de las preguntas y terminar con esta visión, que es un poco la descripción de la audiencia, de qué es lo que ve con respecto a lo que va a pasar con datos en la pospandemia. Así que, bueno, les agradezco mucho. Si alguien quiere algún dato más o alguna referencia de lo que presenté, me pueden escribir y o me contactan por LinkedIn o directamente por la dirección de Practia. Y bueno,
Les agradezco muchísimo haber participado y los invito a seguir participando en las próximas charlas de Practia Talks. Así que muchísimas gracias, buenas tardes y sigamos cuidándonos.